libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Vamos a continuar. Ustedes saben que hemos estado leyendo hace ya como 4 meses atrás. Hemos estado estudiando el libro de los Hebreos. Y ahora toca Hebreos capítulo 7. Estuvimos como 4 cultos tomando Hebreos capítulo 6. Y ahora vamos a comenzar Hebreos capítulo 7, versículo 1. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 7.1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, Amén. sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, y según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Vamos a orar antes de pasar a la palabra. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor amado, y te agradecemos por tus hermosas bendiciones, Señor amado. El hecho de estar reunidos aquí, nosotros los hermanos juntos, todos congregados, bajo tu santo nombre, ya es una bendición, Padre amado. Te agradecemos, Padre, porque podemos recibir tu preciosa palabra, Señor, humildemente, y saber que tu palabra proviene, Señor, del trono de tu gloria, Padre. Yo te ruego que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor, que está conectado allá a la distancia, y los que están aquí presentes, y que podamos estar unánimes, Señor. Tener un solo espíritu, Padre Santo, y poder, Señor, escuchar atentamente, Señor, todo lo que tú nos quieras decir, Padre. Gracias por todo, Señor. Danos humildad, Señor. Danos armonía, Señor amado. Hazme a un lado, Señor, y que tú entres a escena, Señor amado. Gracias por todo, Señor. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a comenzar este tema como título para este mensaje. Hebreos capítulo 7, parte 1. Hebreos capítulo 7, parte 1. Amén. Tomen asiento los que estén en pie. Y recordar un poquito los últimos cultos. Vimos que allá Pablo, cuando les estaba escribiendo la carta a los hebreos, principalmente les estaba hablando a ellos de las virtudes y los errores que ellos estaban teniendo en su caminar. Amén. Y Pablo principalmente estaba recordándoles a ellos quién era Moisés y quién era el Mesías. Y decía Pablo, a la verdad, Moisés era un siervo de la casa del mismo Jesucristo. Entonces Pablo empezó a corregirles en muchas cosas a los hebreos, que ellos estaban confundidos. Pero vimos nosotros en el capítulo 6 cómo es que un grupo, hermanos, un grupo de creyentes de la ley se dirigieron
hacia la iglesia de los hebreos, hacia los hebreos. Usted sabe que los hebreos son los que, los hijos, por así decirlo, de Abraham. Y los hebreos, ellos tenían la ley, ellos tenían a los profetas, ellos tenían todas las escrituras para poder identificar al Mesías. Amén. Y una vez que ellos lo identificaron y ellos empezaron a servir, hermanos, al Mesías, una vez que ellos aceptaron el Evangelio, ellos empezaron a caminar, hermano, bajo la gracia. Amén. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que de pronto, hermanos, los hebreos que quedaron en la ley, entonces mandaron sus predicadores para convencer a aquellos hebreos que habían aceptado el Evangelio de Jesucristo a volver a la ley y dejar de lado la gracia. Entonces, estos mensajeros fueron con ese mensaje: vuélvalos a la ley de Moisés, vuélvalos a la ley. Y entonces ellos, para volver a la ley, muchos volvieron atrás. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que rechazar la gracia. Ellos tuvieron que dejar de lado la salvación de la gracia. Y ellos, al rechazar la gracia, estaban rechazando a Jesucristo. Amén. Y Jesucristo era el único camino, la única vía, Amén. dice la Biblia, para poder llegar al Padre. Amén. Ahora, ellos estaban acostumbrados a las obras. La Biblia dice entonces que la salvación bajo la ley es a través de las obras. Mientras yo pueda hacer lo mejor para Dios, mientras yo pueda hacer lo mejor para los demás, entonces estoy alcanzando la salvación. Pero aquí, en la gracia, por así decirlo, en el Evangelio de Jesucristo, la Biblia dice que nosotros somos salvos sin ningún mérito en absoluto. Amén. Amén, amén. Sino que solamente por gracia, dice la Biblia, somos salvos. Amén. 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 Entonces, a aquellos que volvieron atrás, Pablo, dice la Biblia, los llamó apóstatas de la fe, porque ellos, al aceptar a Jesucristo como Salvador de sus vidas, al aceptar la salvación de la gracia, de pronto ellos se encontraron negando la cruz del Calvario, Amén. negando el sacrificio de Jesucristo. Sí, Señor. Entonces ellos ya no querían saber nada de Cristo y volvieron ¿a dónde? Volvieron a la ley. Amén. Amén. Aunque dice la Biblia, ellos gustaron del don celestial. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, ellos gustaron del don celestial, gustaron del Espíritu Santo, de la palabra de la hora. Aún así ellos volvieron atrás. Ellos, que dice la Biblia, apostataron o negaron lo que antes habían creído, la fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que para ellos ya no hay más remedio. Porque recuerde, para un cristiano, para aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, sí hay remedio. Aunque muchas veces nosotros caemos, ¿cierto? En mentira, caemos en pecado, Amén. ¿cierto? Pero la Biblia dice, los que hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo, amén. Amén. Entonces nos dimos cuenta que no tan solo Jesucristo era nuestro Salvador, no tan solo era nuestro Señor, sino que también Él es nuestro abogado, amén. 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 Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Pablo dijo, ¿por qué ellos recayeron? ¿Cómo es que ellos se volvieron apóstatas? Fue porque ellos eran perezosos espirituales. Y entonces, al ser perezosos espirituales, ellos están próximos a apostatar de la fe, a negar la fe. Amén. Entonces, un perezoso espiritual, uno que es un flojo, por así decirlo, espiritual, si no empieza a ejercitar la fe, si no empieza a ejercitar la paciencia, de pronto se va a encontrar que es un apóstata. Amén. Por cuanto no ha hecho caso omiso a lo que dicen las Escrituras.
Amén. Por eso es que Pablo dice, vosotros no seáis perezosos, dice. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos, a poder ejercitarnos en la palabra. Y nosotros, al no ser perezosos, entonces la fe se empieza a acrecentar. Y también, ¿por qué no decirlo?, la paciencia. Esas fueron dos virtudes, por así decirlo, dos dones que tuvo Abraham. Abraham fue el padre de la fe y también podemos decir la paciencia de él era tremenda. Pasaron 25 años antes de recibir la promesa y Abraham se mantenía en pie, se mantenía creyendo, yo sé, yo voy a recibir la promesa que Dios me dio. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, ¿qué es lo que hizo? Al ver a Abraham en esa actitud, entonces, cuando él descendió, entonces Dios dijo, yo juro por mí mismo, Amén, que yo te bendeciré, Abraham. amén, Yo multiplicaré lo que tú tienes. amén, Yo amén. lo juro por mí mismo. Y nos dimos cuenta que nosotros recibimos esa herencia, hermanos. Amén. Porque la Biblia dice que no tan solo Abraham, sino que también era una herencia. Amén. Una herencia perpetua. Amén. ¿Para quién? Para la descendencia de Abraham. Amén, amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Ahora hay dos clases de descendencia. Está la natural y está la espiritual. Amén. Y nosotros recibimos la herencia espiritual. Sí, Señor. Así que aquí estamos creyendo, hermanos, de que nosotros tenemos una herencia segura. En Hebreos capítulo Amén. 6, versículo 19 dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla. ¿Qué cosa? La herencia. Y que penetra hasta dentro del velo. Recuerde que ese día nosotros vimos el culto pasado, que nosotros ahí en el corazón, en el alma, hermanos, ahí tenemos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros también, este cuerpo tiene los atrios, que es la parte exterior. Luego, hermano, tenemos, ¿cierto?, el lugar santo, hermano, que es el corazón, y el lugar santísimo. Y dice la Biblia que ahí, hasta ese lugar, penetró Jesucristo hasta dentro del velo de nuestros cuerpos. Dice, donde Jesús, dice, entró por nosotros como precursor. Amén. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros vimos la diferencia, hermano, entre el sacerdocio aarónico y el sacerdocio de Melquisedec. Y nos dimos cuenta que el sacerdocio aarónico, es más, en estos instantes ya no existe el sacerdocio aarónico. Ahora en Israel ya hace más de 2000 años no ha existido. Va a llegar el tiempo que ellos vuelvan a levantarlo. Pero hace 2000 años ya ese sacerdocio desapareció. ¿Por qué? Porque era un sacerdocio que se transmitía de padre a hijo. Amén. Amén. Entonces, Aarón se lo dejó a su hijo y este hijo se lo dejó a su hijo, y así era, hermano, el sacerdocio aarónico. Amén. Amén. Ahora, la diferencia es el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, porque según el orden aarónico era bajo hombres mortales, pero el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec es para siempre, dice la Biblia. Amén. O sea, es un sacerdocio eterno. Amén. Amén. Entonces vimos nosotros, dice la Biblia, que Jesús es sumo sacerdote. Amén. ¿Qué significa sumo? Sumo significa que tiene el grado más alto. Amén. Por eso es que hay sacerdotes, pero hay un sumo sacerdote. Amén. Y ese sacerdote es Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque es Él el que tiene el grado más alto. No hay nadie superior a Él como sacerdote. Amén. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, nos dimos cuenta de que hay dos órdenes sacerdotales. Dos órdenes de sumo sacerdote también. Y uno es el orden aarónico,
o también se le dice de la tribu de Leví. Amén. Y el otro orden, el orden aarónico está bajo genealogía. Amén. ¿Qué significa genealogía? Que tiene un padre. Amén. Entonces, los hijos de Aarón, ellos podían decir, mi padre fue Aarón. Amén. Amén. Y nos encontramos que ellos pertenecían a la tribu de Leví. Amén. Aarón pertenecía a la tribu de Leví. Amén. Y ese orden es de padre a hijo. Y así va siendo heredado a medida que el sumo sacerdote de la tribu de Leví o aarónico va muriendo. Amén. 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 Y el otro orden de sacerdocio es a través de Melquisedec. ¿Y qué dice la Biblia? Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, es un orden eterno. Amén. Amén. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar dos órdenes sacerdotales. La palabra orden significa que pertenece a aquel grupo y que tiene que cumplir ciertas características. Amén. Tal es el caso que para pertenecer al orden aarónico, primero tenía que nacer dentro de la tribu de Leví. De lo contrario, no podía ser sacerdote y menos sumo sacerdote. Y ahora, para ser sumo sacerdote, el hijo, el que iba a ser sumo sacerdote, tenía que ser hijo del sumo sacerdote. Amén. Amén. La otra característica era que tenía que ser el primogénito. Amén. Entonces se daban esas características para nacer bajo el orden aarónico. Amén. Amén. Ahora, cada una de esas órdenes tiene una cabeza o principio. Y el sacerdocio aarónico nació bajo esa cabeza, bajo Aarón. Él fue el primer sumo sacerdote para el pueblo de Israel, bajo la ley. Amén. Amén. Y bajo el orden de Melquisedec ocurre exactamente lo mismo. ¿Quién en la cabeza fue Melquisedec? Amén. Melquisedec es el primero, por así decirlo, tómese esto para que usted pueda comprenderlo, fue el primero que tuvo un sacerdocio eterno. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y aquí viene la pregunta entonces, ¿quién es Melquisedec? Ya yo calculo que aproximadamente 10 cultos atrás hemos estado hablando y dando pinceladas de quién es Melquisedec, porque Pablo en el libro de los Hebreos empieza a utilizarlo constantemente el nombre de Melquisedec. Amén. Y fíjense que en el libro de Hebreos es donde se utiliza el nombre de Melquisedec. El otro lugar donde se menciona es cuando nosotros lo vimos en el libro de los Salmos, cuando se profetiza que vendría uno, ¿cierto? Que tendría el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Y eso fue en el Salmos capítulo 20. Y en el otro lugar es en Génesis capítulo 14. Entonces, en 3 partes de la Biblia se habla de Melquisedec. Amén. Y ahora Pablo, en este capítulo 7, nos está mostrando lo que ocurrió allá en Génesis capítulo 14. Ahora, recordemos un poco lo que ocurrió allá en Génesis capítulo 14. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham desobedeció a Dios y también se llevó a Lot, su sobrino, y la familia de Lot. Ahora, Abraham tiene que haber amado mucho a Lot para habérselo llevado.
Abraham tiene que haber dicho, yo haré que mi sobrino Lot también reciba parte de la bendición que Dios me va a dar. Pero las promesas de Dios son individuales. Amén. Amén. Entonces, Lot, el sobrino, aunque la Biblia dice que él era un hombre justo. Amén. Amén. Pero aquí estamos hablando de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Amén. Amén. Entonces, Lot, el sobrino de Abraham, quien también tenía su familia, ambos, dice la Biblia, se instalaron en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Amén. Y a esa tierra nosotros la conocemos como la tierra que Dios le prometió. Amén. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré en esa tierra. Sí, Señor. Porque la tierra que Dios nos da a nosotros, ahí hay bendición. Amén. Amén. Y esa tierra para nosotros es el Evangelio. Amén. Y como la tierra que Dios le dio a Abraham, Dios le dijo, yo te bendeciré allí. Entonces, no tan solo Abraham fue prosperado, sino que también dice la Biblia que Lot fue prosperado. Así es. Y ambos tenían sus animales, ¿cierto? Correcto. Sus crías. Entonces ambos fueron prosperados. ¿Por qué? Porque estaban caminando en la tierra de bendición. Amén. Amén. La Biblia dice la tierra donde fluye leche y miel. Sí, Señor. Amén. Entonces tanto Abraham como Lot, ambos crecieron en abundancia. Ellos prosperaron. Prosperaron tanto que la tierra ya no los podía sostener a ambos. Amén. La Biblia dice que de pronto se encontraron los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Comenzaron a pelearse por los pastos, por los animales. Así es. Y entonces allí es cuando Abraham decide yo ya no puedo seguir con Lot. Y entonces Abraham le dice a Lot, elige el lugar donde tú quieras vivir. Y donde tú vayas, yo iré al otro lado y así estaremos divididos porque no podemos seguir juntos, van a seguir las peleas. Amén. Así es. Amén. Entonces dice la Biblia que Lot levantó su mirada y Lot eligió vivir en Sodoma. Y la Biblia dice que el rey de Sodoma se llamaba Bera. El nombre de este rey lo encontramos en Génesis capítulo 14. El nombre del rey de Sodoma, el cual era Bera, significa hijo del mal. Oh. O también significa con el mal. Oh. Entonces nos damos cuenta que Lot se fue a vivir, miren, al lado mismo del rey del mal. ¿Quién es ese? No es otro que Satanás mismo. Sí, Señor. Amén. Correcto. Pero ¿qué es lo que encontró Lot en ese lugar? Un valle fértil. Aquí los animales de Lot tendrían mucho alimento. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó? Al cabo de un tiempo hay una guerra mundial. Hay dos superpotencias. Amén. Son 4 países contra 5. Son 9 países los que van a la guerra. Entonces, ya que involucra a muchas naciones, también ahí está involucrado Sodoma. ¿Por qué? Porque Sodoma es un país rico, es un país próspero. Amén. Es un tipo del mundo actual. Amén. Y bueno, los invasores, hermanos, que fueron a ese lugar, se dieron cuenta que Sodoma y entre ellos Gomorra eran países prósperos. Entonces los invasores van y saquean Sodoma. Y dentro de ese saqueo de las cosas, ¿cierto? Del oro, de la plata, del cobre, etcétera, 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 también se llevan esclavos. Y dentro de esos esclavos va Lot.
Y recuerde, ser un esclavo, eso significa que no es libre la persona. Amén. Amén. Y Abraham era un hombre libre. Amén. Y si usted se da cuenta, la Biblia dice que Abraham había quedado en un lugar solitario, en un lugar alejado. Amén. Y entonces de pronto le llega a Abraham la noticia de que su sobrino Lot había sido llevado esclavo. Entonces Abraham dice, esto no puede ser, él es mi sobrino, yo iré a liberarlo a él. Y Abraham junta a su gente. La Biblia dice que juntó 318 personas. Y Abraham entonces con estas 318 personas va a perseguir a este tremendo ejército, hermanos. Oh. ¿Para qué? Para liberar a su sobrino Lot. Amén. Entonces Abraham se pone a pelear, se pone a luchar contra este ejército, y la Biblia dice que Abraham logra la victoria. Amén. Y es una tremenda victoria la que logra Abraham. No tan solo Abraham libera a su sobrino Lot, sino que también libera a los que son llevados de esclavos, y también libera y logra recuperar todo el botín de lo que se llevaban estos hombres. Entonces, ¿qué ocurrió? Usted tiene que pensar, hermano, y ponerse, hermano, en ese contexto y ver la alegría que traía Abraham y toda esa gente que le acompañaba, hermano. Amén. Pero centrémonos en Abraham. Abraham, sin duda que él venía gozoso caminando. Amén. ¿Pero por qué fue el mérito de Abraham? La Biblia dice que fue Dios Amén. quien lo llevó a la victoria, hermano. Amén. Busque Génesis capítulo 14. Génesis 14, busque Génesis 14 y vamos a ver lo que dice la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta que Abraham venía gozoso, pero alguien se le acercó a Abraham. Amén. Pero vamos a dar cuenta porque son dos personas las que se acercan a Abraham. Vamos a hablar primero de la primera persona que se acerca a Abraham. Génesis 14, versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, estos son a los que venció Abraham, amén. Amén. Y de los reyes los que con él estaban, miren lo que dice: salió el rey de Sodoma. ¿Quién vino? El rey de Sodoma. Amén. ¿A quién? A recibirlo, ¿a quién? A Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora recuerde, este rey de Sodoma se llamaba Bera, que significa hijo del mal. Amén. Amén. O significa con el mal. Amén. Este era entonces el diablo mismo que salió a recibir a Abraham. Amén. Amén. Sin duda que este rey de Sodoma dijo: ese es mi hombre, este es mi guerrero. Pero tenemos que saber algo nosotros. Abraham no era su guerrero. Amén. Abraham no era un guerrero del rey de Sodoma. Amén. Entonces, en el siguiente versículo, ahí viene alguien importante. Y dice en Génesis 14, 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, de este es de quien comienza a hablar Pablo. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, si nos damos cuenta, Abraham venía en victoria, venía gozoso. Gracias, Señor, por la victoria que me has dado. Y de pronto el mismo diablo se acercó diciéndole: ¡oh, qué gran victoria tuviste, Abraham! ¿Qué es lo que estaba haciendo ese rey de Sodoma? Se estaba pegando plumas. Claro. Le estaba diciendo: ¡oh, yo te bendecí para que tú lograras la victoria! Pero entonces ahí aparece un hombre misterioso
Salem. Amén, amén. Soy yo, el Rey de paz. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Ahora, este personaje misterioso que aparece aquí de la nada, por así decirlo, porque no era un rey que estuviera contabilizado dentro de estos 9 reinos que fueron a la guerra. Mire, vamos a Génesis capítulo 14, versículo 1. Ahí están enumerados todos los reyes que fueron a la guerra. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, ahí va uno, Erioc, rey de Elazar, ahí va el segundo, Claro. Kedorlaomer, rey de Elam, 3, y Kidar, rey de Goim, 4, ¿ve? Que estos hicieron guerra contra, mire, veamos, Bera, es el 5, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ahí están los 9 reyes. Amén. Entonces nos encontramos que este Melquisedec, que le apareció a Abraham, no pertenecía a ninguno de esos reinos que estaban mencionados ahí. Amén. Amén. En guerra. De pronto aparece y le dice que es rey de Salem y que le ofreció pan y vino, y también dice la Biblia que bendijo a Abraham. Y la Biblia dice que Abraham en gratitud, mire, ponga atención, Abraham en gratitud a la victoria, él le entrega el diezmo de todo el botín. Esto está en Génesis, busquemos Génesis 14. Amén. Gloria a Dios, Génesis 14. Dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Se da cuenta? Amén. ¿A quién pertenece Abraham? Al Dios Altísimo. ¿Qué más dice? Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. Mire, ponga atención, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién le dio la victoria a Abraham? Fue el mismo Melquisedec, hermano. Amén. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? Reconociendo que Dios mismo le había dado la victoria. Entonces Abraham dijo: de todo lo que tú me has dado, el 10% es tuyo, Señor. Amén. Entonces Pablo recibe la revelación de quién es este personaje Amén. y de qué es lo que ocurrió allí. Porque ahora recordemos que la palabra tiene que ser revelada. Porque la palabra esconde muchos misterios, hermano. Y los misterios tienen que ser revelados cuando en este tiempo del fin. La Biblia dice, hermano, a la voz del séptimo ángel, Amén. el misterio de Dios va a ser revelado. Amén. Entonces, comenzamos entonces y vamos a descubrir quién es este Melquisedec. Porque yo sé, hermanos, que todavía hay dudas en algunos de quién es este Melquisedec. Amén. Vamos a verlo, conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Mire, en primer lugar dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, Hebreos 7:1, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Amén. Amén. La palabra aquí, Altísimo, significa que está muy arriba. Amén. Amén. O sea, elevado, en otras palabras. Entonces, este Melquisedec se le muestra a Abraham como el rey de Salem. Y nosotros sabemos que Salem es Jerusalén. Amén. Amén.
Pero, mire, sigamos leyendo. Sacerdote, mire, dice del Dios Altísimo. Amén. Amén. Que salió a recibir a Abraham. Además dice que era rey de Salem. Y nosotros sabemos que esta es Jerusalén, pero ponga atención, es la Jerusalén celestial. Amén. 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 No está hablando de la Jerusalén natural, Amén. sino de la Jerusalén celestial. Amén. 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 Y dice que salió a recibir a Abraham, quien venía en victoria. Él había derrotado a los reyes invasores. Entonces Melquisedec bendijo, dice la Biblia, a Abraham. Ahora, aquí vienen detalles. Empieza a dar pistas de quién es este Melquisedec. Mire, Así ponga atención. Amén. Esto es igual, hermano, cuando usted está armando un rompecabezas y empieza desde la primera pieza y empieza a armar el cuadro. Amén. Y después usted a poquito se le va asomando quién es este. Así es. Amén. Amén. Entonces, usted no se apresure en decir quién es, sino que ponga atención y a medida que vamos dando las pistas, ahí usted va a ir comprendiendo quién es. Versículo 2, miren lo que dice. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Ahora veamos. Abraham dice, le entregó a este sacerdote los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Amén. Mira lo que dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Amén. 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 Ponga atención. Ahora, los nombres en la antigüedad no se colocaban por bonitos que eran, Amén. sino que en la antigüedad los nombres tenían un significado, Sí, amén. tenían un propósito los nombres, tenían un fin. Así es. Amén. Amén. Los nombres se les daban a las personas, mire, ponga atención, por lo que la persona era o lo que la persona iba a ser. Amén. Entonces los nombres venían bajo inspiración. Amén. Amén. Amén, Señor. Los nombres se daban a través de una profecía, recuerde. Los hijos de Jacob, lo tomó hace muy poco tiempo el hermano Germán, los hijos de Jacob, ellos recibieron su nombre bajo inspiración. Amén. Ahora mire, ponga atención a esto. Por eso al conocer el nombre de una persona, en el fondo era conocer a la persona. Así es. Amén. Usted decía, Jacob, engañador. ¿No es así? Sí, amén. Amén. Jacob, un tramposo. ¿No es así? Así es. Nosotros sabíamos eso, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros al leer el nombre sabíamos quién era él. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Cuando decimos Emanuel, ¿qué decimos? Dios con nosotros. ¿No es así? Amén. Entonces nosotros vemos que el nombre trae una unción. Así Amén. es. Amén. Entonces, cuando uno conocía el nombre de una persona, era entonces conocer a la persona. Y también ocurría que Dios en algunas ocasiones, Dios les cambió el nombre Sí, amén. cuando no correspondía. Amén, así es. Así como ocurrió con Abraham, que él se llamaba Abraham, Dios se lo cambió a Abraham. Amén. ¿Saben por qué Dios se lo cambió? Porque hubo un cambio en la Sí, persona. así Amén. es. Amén. Así como Josué, ¿cierto? Era Oseas. Así es. Oseas era alguien que necesitaba ser cambiado. Dice, así eso significa alguien que necesita ser cambiado. Se le cambió a Josué. Amén. Amén. Salvador. Así Amén. es. Amén. O sea, alguien que necesitaba ser salvado. Y entonces Josué, Salvador. Amén. Así es. Amén. Y aquí entonces tenemos a Melquisedec. Tiene un nombre bajo inspiración. Gloria a Dios. ¿Qué significa Melquisedec?
Rey de justicia. Amén. No hay mayor justicia que la de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Nos encontramos que tenemos la justicia humana y es lo más corrupta que hay. Amén. Pero este se llamaba Melquisedec, rey de justicia. Amén. Y también rey de Salem, Así es. que aunque Salem es Jerusalén, pero Salem significa rey de paz. Así Salem es. significa paz. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces tenemos que en primer lugar, este personaje es un rey. Y tiene un reino. Y nadie dentro de un reino tiene mayor autoridad que un rey. Así es. Amén. ¿No es así? Amén. Amén. Están los príncipes, están los sacerdotes, está la reina, están los generales del ejército, pero el que tiene toda la autoridad es el rey. Así es. Amén. Y aquí dice que este Melquisedec es un rey. Nadie tiene mayor autoridad en su reino que él. Así Amén. es. Amén. Él es rey de justicia. Entonces podemos decir que nadie tiene mayor justicia que Melquisedec. Amén. También dice que él es rey de Salem. Esto quiere decir que él es paz. Entonces podemos decir que nadie tiene mayor paz para entregar que Melquisedec. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Esas son 3 pistas ya que llevamos. Ahora, miren lo que dice. Sin padre, sin madre, Amén. sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahora vamos a desmenuzar ese texto. Mire, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, ahí en el libro de Génesis encontramos el principio de todas las cosas. Así es. Amén. En primer lugar, encontramos cómo es que Dios hizo los cielos y la tierra. El comienzo de todo. Así El es. comienzo de los animales, ¿cierto? El comienzo de las bestias, el comienzo de todo. Amén. También están las primeras ciudades. ¿Quién fue el que hizo la primera ciudad? Ese fue Caín. Así Luego el hijo de Caín hizo la segunda ciudad. Y así comenzaron los reinos, ¿ve? es. Y Amén. empieza a mostrar los primeros reinos. Así es. Amén. Amén. También comienza a mostrar los primeros guerreros que habían sobre la tierra. Y también comienza a mostrar las genealogías. Amén. Las familias, en otras palabras. Y siempre cuando había alguien importante, entonces se mostraba su genealogía. Así Amén. es. Amén. ¿De dónde venía? ¿Quién era su padre? ¿Cuál era su familia? Amén. Entonces se mostraba la genealogía. Adán no tenía padre ni madre porque Adán, dice la Biblia, que él era hijo de Dios. Fue Dios. Usted conoce la historia de Adán. Amén. 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 Pero mire, la Biblia en el libro de Génesis empieza a hablar de la genealogía también de Adán, pero para abajo los hijos de él, Sí. Amén. su descendencia. Amén. Y fíjense, eso está en Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 4 también habla de la genealogía de los malvados. Ahí está la genealogía de Caín. Así es. Amén. 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 En Génesis también está, después del diluvio, la genealogía de Noé. Así es. Y en el libro de Génesis también empieza a hablar de la genealogía de Abraham. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis se destaca la genealogía de los hombres importantes. Amén. Así es. Amén. 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 Por eso es que se habla de la genealogía de Caín y toda su descendencia natural hasta el tiempo del fin. Y en Abraham se habla de la genealogía de Abraham. Y ahí habla de las dos genealogías, la natural y la espiritual. Así Lo es. hemos hablado muchas veces esto.
Amén. 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 Entonces, todo personaje importante tenía su genealogía. Se sabía a qué familia pertenecía. Amén. Y aquí nos encontramos con Melquisedec. Aquel hombre, aquel varón que bendijo a Abraham. Sí, Señor, amén. Y la Biblia dice que el mayor bendice al menor. Amén. ¿No es así? Sí, amén. Entonces, Abraham, que era el hombre más grande que había en aquel momento sobre la tierra, estaba siendo bendecido por uno mayor. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo pudo bendecir el rey de Sodoma? En primer lugar, porque el rey de Sodoma no era mayor que Abraham, Así por es. muy rey que fuese. Amén. 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 Sí, Señor, amén. Entonces aquí llega uno que bendice a Abraham. Y en primer lugar, la Biblia dice claramente que para que una persona pueda bendecir a otra es porque tiene cierta autoridad. Amén. Amén. Jamás es bendecido por alguien menor. Así Esto es escritural. Amén. Sí, Amén. Señor. Por eso es que cuando nace un niño, ¿qué es lo que hace el padre, la madre? Lo llevan bajo las autoridades que Dios ha establecido, ¿no es así? Así es, amén. Fíjese que me recuerdo cuando nació Josías, ¿cierto? En aquel entonces mi hijo estaba aquí y entonces Dios a él le dio cierta autoridad. Está dentro Amén. del ministerio quíntuple. Así Y es. entonces al octavo día, él fue a cierto lugar y puso la bendición de Dios. Así Pero es. cuando estaba en Valparaíso, yo me recuerdo que yo también tomé a Josías en mis brazos y lo bendije. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido hombres con cierta autoridad para poder bendecir. ¿A quién? Por eso Jesucristo dijo, dejad los niños venir a mí y no los impidáis. Y ahora aquí en la tierra sabemos que Jesucristo no está caminando en un cuerpo donde nosotros podamos verlo, sino que la Biblia dice que Él está dentro de nosotros. Amén. Entonces Él está en vasos humanos. Amén. 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 Y Dios estableció un ministerio para poder orar por los niños, ¿ves? Así es, amén. Representando a Jesucristo. Es por eso que un papá cuando nace un niño, si él ora por su hijo puede orar. Así Puede es. orar, pero no está autorizado para poder bendecirlo porque no tiene escritura para ello. Así es, Señor. Amén. Amén. Y usted debe saber que una persona, para poder bendecir a otra, es porque tiene cierta autoridad. Y aquí Abraham estaba él siendo bendecido por uno mayor. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero él no tenía genealogía. Amén. Aleluya, Padre. Amén. Es por eso que este personaje es tan misterioso y ha traído mucha controversia. Yo me recuerdo que en cierta oportunidad estuve hablando yo con un pastor pentecostal, y este pastor pentecostal, estuvimos hablando de Melquisedec. Y estuvimos hablando, y él me decía, no, hombre, que Melquisedec fue el rey de Salem. Yo le decía, sí, está correcto, pero ¿quién era este Melquisedec? Porque aquí Pablo dice, sin genealogía, sin padre, sin madre. Y él me decía, es que tú estás mal, porque ese hombre era un rey como cualquier otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese hombre no tenía revelación de la palabra. Así es, Señor. Amén. Bueno, es lamentable, no puede ver más allá, ¿ves? Pero nosotros sabemos que es un personaje importante dentro de la Biblia. Amén. Sí, Señor. Amén. Porque en primer lugar, al bendecir a Abraham, entonces no tan solo bendice a Abraham, sino que también bendice a ¿quién? A su descendencia.
Amén. ¿Se acuerdan el culto pasado cuando él juró, cierto? Por sí mismo. Él juró por sí mismo. ¿Y qué pasó? Que también fue bendecida, juró, dice la Biblia. Este es un juramento hereditario. Amén. ¿Para quién? Para su descendencia natural y espiritual. Amén, Amén. amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Eso, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Entonces, una vez que este personaje bendice a Abraham, entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham entonces le da los diezmos. Y este personaje no le dice a Abraham, no, sino que él, dice la Biblia, él recibe los diezmos de Abraham. Así es. Amén. Amén. Y nos damos cuenta que después este personaje no es mencionado más. Fue en ese momento, cuando Abraham venía en victoria, entonces este personaje bendijo a Abraham porque Abraham venía en victoria. Así es. Si hubiese venido derrotado, no habría podido ser bendecido. Entonces nosotros nos damos cuenta que es bendecido aquel que viene en victoria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham tomó la ley. No, si todavía no existía la ley. Así es, Señor. Y Abraham pescó por revelación lo que Dios le había bendecido. Le dijo, Señor, esto es tuyo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Ahora, mire, eso de que no tenga genealogía, eso es lo extraño. Pero más extraño es que se diga que no tiene padre ni madre. Así es. Amén. Porque la Biblia menciona a muchos, como por ejemplo a Saúl. Dice, Saúl, hijo de Cis. O sea, Cis era el padre de Saúl. Aunque no menciona la Biblia la genealogía de Saúl. Así es. Pero sí dice Saúl, hijo de Cis. Amén. Tenemos otro caso. Joab, hijo de Sirba. ¿Quién era Sirba? Sirba era la madre de Joab. Entonces, se daba el caso que cuando no nombra la Biblia la genealogía, si nombra al padre o a la madre de algún personaje importante como lo fue Saúl, Así es. el primer rey de Israel, como lo fue Joab también. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Amén. Siempre la Biblia destaca. Si no tiene un hombre, la genealogía o a sus padres. También encontramos en la Biblia que dice Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo. Sí, amén. Y no está la genealogía del apóstol Juan, pero sí sabemos que era hijo de Zebedeo. Así es, amén. 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 Es como cuando a usted se le presenta a alguien. A mí me ha pasado, hermanos, que yo me he encontrado con personas y le he dicho, ¿te acuerdas de mí? No me recuerdo a usted, pero si yo soy hijo de don Juan, de la señora Ángela. ¡Ah! Me dicen ellos. Sí. Y me Amén. reconocen por mis padres. Así es, Amén. 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 Sí, amén. Y en la Biblia ocurría exactamente lo mismo. Si no estaba la genealogía para identificar a alguien importante, estaba el nombre del padre o de la madre para poder reconocerlo. Amén. Amén. Así es, amén. Pero aquí de Melquisedec no tenía genealogía. O sea, no venía bajo una descendencia. Amén. Tampoco había un padre o una madre para poder decir, estos son sus antecesores. Así es, amén. Esta es su familia, de donde él viene, a la familia que él pertenece. No hay nada escrito de Melquisedec. Amén. Amén, amén. Entonces, necesitamos identificar estas 5 cosas que está nombrando Pablo. Sí, Señor. Rey de justicia, rey de paz, sin genealogía, sin padre ni madre. 5 pistas para poder identificar quién es este Melquisedec. Por eso yo le digo, no se adelante para que no se confunda. Amén. Amén. Porque es fácil decir, yo sé quién es. Pero después, si usted se centra en eso, se va a confundir. Espere hasta el final. Amén. En el Génesis no relata dónde nació Melquisedec.
no relata quién era su padre, ni tampoco relata, déjenme decirles algo, no relata tampoco su muerte. Siendo un personaje tan importante, eso es muy extraño. Y más extraño aún es saber que no tuvo, dice la Biblia, principio de días y fin de vida. Son otras dos características más, o sea, ya son 7 ya. Amén. Amén. En otras palabras, si dice que no tuvo principio y no tuvo fin, eso quiere decir que es eterno. Amén. Porque no tuvo un principio, eso quiere decir que siempre existió, que siempre ha estado presente. Y si no tuvo fin de vida, eso quiere decir que aún vive y vive para siempre. Amén. No ha muerto, en otras palabras. Amén, gloria a Dios. Aún vive. ¿Y cuándo estuvo Abraham sobre la tierra? Hace 5.000 años. Amén. Y desde hace 5.000 años todavía está vivo. Amén. Gloria a Dios para Gloria a Dios, siempre. amén, sí, Señor. Esas son pistas que nos va dando Pablo para identificar quién es este. Así es. Y ahora les voy a dar una pista que a muchos va a confundir. Porque la siguiente pista que nos da Pablo nos dice lo siguiente. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero ahora miren lo que dice aquí. Dice, siguiendo con este texto, dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces lo está apartando de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo les dije, no piensen inmediatamente quién es, sino que vamos de a poco para poder entender lo que Pablo nos quiere decir. Amén, ayúdanos, Señor, amén. Amén. Mire, ponga atención, usted al final va a entender. Amén. Porque el Hijo de Dios es Jesucristo. Amén. Amén. Es Jesús. Amén. Pero aquí dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí no dice que Él es el Hijo de Dios. Ahí dice semejante al Hijo de Dios. Amén. Y ahora, mire lo que dice el hermano Branham en el mensaje Hebreos, capítulo 7, en el párrafo 57. Mire lo que dice. Dice, ahora, ponga atención, dice, ahora fíjese, Él no era el Hijo de Dios. Él era el Dios del Hijo. Amén. Ahora, mire, ponga atención porque aquí viene algo mejor para que lo entienda. Él no era el Hijo de Dios. Melquisedec no lo era. Él era el Padre del Hijo de Dios. Amén. 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 Ahora, ponga atención. Sigamos en estas pistas. ¿Qué más dice? Dice, permanece sacerdote para siempre. Amén. Amén. Ahora, cuando hablamos de sacerdote para siempre, eso marca una diferencia entre el sacerdocio aarónico, que aún no existía, al sacerdocio que es eterno. Amén. Sí. Al sacerdocio de Melquisedec. Amén. Ahora quiero que ponga atención porque a medida que vamos avanzando vamos a ir entendiendo. Amén. Quiero que ponga atención. Algo. ¿Quién fue el padre de Jesús? ¿Usted lo conoce? Se llamó José. ¿Quién fue la madre de Jesús? María. Ahora, o sea, Jesús tuvo padre y madre. Amén. Mire, ponga atención. ¿Cuál es la genealogía de Jesús? Usted la encuentra en el libro de Lucas, capítulo 3, y en Mateo, capítulo 1. Amén. Entonces, este Melquisedec del que estamos hablando nosotros no era Jesús. Pero por eso es que tiene que poner atención para no confundirse. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 2,
versículo 7, Filipenses 2:7. Busque Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice: sino que se despojó a sí mismo, se despojó. La parte divina que él tenía, la despojó a sí mismo, tomando ahora forma de siervo, dice. Amén. Ahora miren lo que dice: hecho semejante a los hombres. Ya no era semejante a Dios, semejante a los hombres. Amén. Miren lo que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, aquí hay dos diferencias. En primer lugar, Melquisedec, eterno, permanece para siempre. Amén. Pero ese cuerpo, llamado Jesús, probó hasta la muerte. Así es, amén. ¿No es así? Amén. Amén. Ahora, mire, ponga atención, vaya poniendo atención para que podamos entender. Amén. Porque recuerde, nosotros tenemos cuerpos mortales. Así es, amén. Amén. Y hay algo que a nosotros nos hace eternos. Y esa es la vida de Dios dentro de nosotros. Así es. Amén. Amén. Ahora, sigamos para poder ir entendiendo. Mire, para que Jesús pudiese ser nuestro pariente redentor, tenía que hacerse semejante a nosotros. Así es, amén. O si no, no habría podido ser nuestro pariente redentor. Así es, amén. 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 Y para Él poder hacerse semejante a nosotros, ¿qué es lo que tenía que tener? Una genealogía. Así Amén. es, amén. Tenía que tener padre y madre igual que nosotros. Así es, amén. Amén. Entonces, estando Él en esa condición, en la condición como nosotros, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La única forma de que Jesús pudiese dar su vida por nosotros era teniendo un cuerpo semejante al de nosotros. Así es, Señor, amén. 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 Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 20. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 20. Mire lo que dice la Biblia. Dice, Hebreos 6, 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primero. Mire, dice, hecho sumo sacerdote para siempre. Ahora eterno, ¿ve? Así es, amén. Según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Es por eso que Jesús fue hecho sumo sacerdote. Porque como sumo sacerdote alcanzaba la parte suprema. Así es. La parte más alta del sacerdocio. Amén. Amén. Pero ahora no según el orden arónico, Así es. sino que según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque mire, Dios mismo se hizo un cuerpo Amén. Así es. allá para estar con Abraham y él se vació en ese cuerpo. Así es, Amén. amén. Entonces, el que fue a visitar a Abraham fue Dios mismo y se puso un nombre. Él se hizo llamar Melquisedec. Amén. Sí, amén, amén. Ese era Dios mismo, ¿ve? Dios mismo visitando a Abraham. Ahora, ponga atención. No se ponga, como le dijera, nervioso. Esa es la diferencia con Jesús, quien llegó a ser nuestro pariente redentor. Él, para poder salvar a la simiente espiritual de Abraham, él tenía que venir a la tierra, él tenía que tomar una genealogía, Amén. él tenía que tomar un padre y una madre
para hacerse semejantes a nosotros Amén. y poder darnos a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, poder darnos vida. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Entonces es eso lo que ocurrió, ¿ve? Amén. Así es. Amén. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. En primer lugar, Jesús sí nació, o sea, sí tuvo un principio. Así es. Amén. Amén. ¿Y qué pasó? Que dice la Biblia que Dios, cuando Él estuvo aquí en la tierra, se vació en Él. Amén. Este es mi Hijo amado. A Él oír. Amén. Así es. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Amén. A Él oír. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios se vació en Él. Entonces era Dios mismo, al igual que estuvo con Abraham, como Melquisedec. Ahora aquí viene Dios mismo, pero bajo el nombre de Jesús. Amén. Así es. Dios vaciado en Él. Amén. Y ahora viene este Jesús caminando aquí. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Él? Él estaba bendiciendo ahora a la simiente espiritual de Abraham. Amén, amén. Sí, Señor. Era amén. la única forma de que nosotros pudiésemos alcanzar vida eterna. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para Señor, siempre. amén. Sí, Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llegó a la cruz del Calvario, usted sabe, nadie puede matar a Dios porque Dios es eterno. Así es. Amén. Entonces, la Biblia dice que en un momento Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, así es, Señor. Amén. Entonces, para que Jesús pudiese dar su vida y morir en la cruz, entonces Dios mismo que estaba dentro de él, Melquisedec que estaba dentro de él, tuvo que salir Así es. Amén. para que Jesucristo pudiese dar la vida por nosotros. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Cuando Él resucitó y venció la muerte, ¿y qué dice la Biblia? Que aún vive. Amén. ¿Por qué? Porque Él demostró ser el Hijo de Dios. Amén. Y los que son hijos de Dios somos eternos. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios para Gloria a Dios. siempre. Entonces, como Jesús venció la muerte, Sí, Señor. como Jesús venció el pecado, como Jesús le quitó el aguijón a Satanás, entonces Él llegó a ser nuestro sumo sacerdote delante de Dios el Padre. Así es, Amén. Señor. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que es un sacerdocio para siempre. Sí, Señor. No se necesita otro más. Gracias, Amén. Padre. No se necesita alguien más como el sacerdocio arónico. Amén. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio eterno. Ahora, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno. Amén. 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 Ahora quiero que note dos cosas. Porque Pablo aquí dice algo, hermanos. Algo que yo en los años de ministerio que tengo nunca lo he predicado. Porque yo entiendo que es una revelación. Así es. Amén. Amén. Señor. Pero el otro día un hermano que está aquí presente, no voy a decir el nombre, él me decía lo siguiente: hermano Germán, yo no entiendo el tema de los diezmos, me dijo. Porque yo realmente, no diezmo porque no sé si sale en la Biblia si tenemos que diezmar o no tenemos que diezmar. Pero yo, como comprendí hace muchos años, muy joven, que es una revelación, pero ahora cambia la cosa. Porque ahora, como yo soy ministro, entonces yo tengo que enseñarle a las personas. Así es, Señor. Porque un pastor es un guía. Así es, Señor. Y hay personas que simplemente cuando diezman lo hacen pensando en la plata que está entregando, diciendo: esto me puede servir a mí. Así, Padre. Y entonces miran al hombre
Así es. Amén. Y cuando miran al hombre es mejor que nos diezme. Así es. Así Porque es. ya no hay bendición detrás de eso. Amén. Amén. Es por eso que es una revelación. Es por eso que yo jamás he predicado sobre esto. Porque sé que hay hermanos y hermanas, los cuales yo sé que hay, que no diezman porque simplemente desconocen lo que hay detrás del diezmo. Así es. Amén. Amén. Y ahora me voy a dar el tiempo de enseñar, por así decirlo, lo que enseña Pablo aquí en las Escrituras y si es correcto diezmar o no diezmar y si hay escritura o no. Amén. Amén. En primer lugar, yo aquí, porque Pablo aquí, cuando empieza a hablar de Melquisedec, no está hablando de la ley. Porque Abraham vivió 430 años antes de la ley. Así es. Amén. Amén. La ley le fue dada a Moisés. Amén. Y Abraham vivió 430 años antes. Amén. Ahora, mire, sigamos. Hebreos 4:7. Vamos a notar nosotros algo. En los dos sacerdocios, en el arónico y el de Melquisedec, a ambos ministerios se les reconoce entregando los diezmos. Amén. Hebreos 7:4. Hebreos 7:4 dice lo siguiente. Dice, considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec. Así es. Amén. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. Amén. Ahora recordemos, estamos hablando aquí del Nuevo Testamento. Así es, Señor. Amén. Nuevo Testamento. Amén. O sea, estamos hablando del tiempo de la gracia. Amén. Estamos hablando del tiempo de la gracia. Amén. Y déjeme decirles algo. Abraham, como les dije anteriormente, Abraham diezmaba y su diezmo fue por revelación, no por imposición. Así Amén. es. Amén. Porque el diezmo de la ley es una imposición. Así es. Amén. 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 Ahora, Abraham, dice la Biblia, él es el padre de la fe. El padre de la fe, dice la Biblia dice que Abraham guardaba todas las leyes de Dios que estaban en su corazón. Así Amén. es. Amén. 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 Ahora, no existía la ley, recuerde. Sí. Pero Revelación. Abraham la recibió por revelación. Sí, amén. Y muchos dirán, eso fue allá en el Antiguo Testamento, porque hay un Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Pero déjenme decirles algo. ¿A quién le diezmó Abraham? A Dios. Amén. Amén. Hijo. Gloria a Dios para siempre. Hijo. Yo siempre digo, porque yo ya no discuto, hermano. Yo antiguamente estaba en Facebook y discutía y peleaba con los hermanos. Ahora ya no, hermano. Ahora yo ya no me hago problema ya. Sí, Yo sí, ahora, amén. gracias a Dios, salí de eso. Amén. Salí de eso, yo ya no discuto. ¿Por qué? Porque sé que la persona que se va en contra de las escrituras es porque simplemente no tiene revelación. Por Amén. supuesto. Amén. Amén. ¿Se acuerdan el otro día? Niños espirituales. Amén. Los niños espirituales no tienen revelación. Ellos quieren seguir bajo dogmas de iglesia. Pastor, hábleme de cómo se tiene que vestir la mujer, cómo debe vivir el hombre. Hermano, no, aquí nosotros vamos a arrebatamiento, hermano. Nosotros Amén, vamos amén. avanzando más allá, hermano. Amén. Ayúdanos, Padre. Amén. Entonces Sí, Señor. veamos al sacerdocio arónico. Veamos al sacerdocio arónico. Busque el versículo 5. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, amén. Los hijos de Leví, los de la ley, reciben el sacerdocio. ¿Quién? La familia de Aarón. Miren lo que dice, tienen mandamiento Amén.
Y un mandamiento es una ordenanza. Sí, amén. Es una orden. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Así es, ¿Se está amén. dando cuenta? Según la ley, no bajo la gracia. Amén. Entonces, ponga atención. El diezmo bajo la ley es impuesto. Así es, Amén. 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 ¿Qué más sigue diciendo? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también eran salidos de los lomos de Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Las demás tribus, 12 tribus. Sí, amén. Amén. Porque en total llegaron a ser 12 tribus más la tribu de Leví. Así es, amén. Porque Leví no estaba contada dentro de las 12 tribus, sino que ahí habían 2 tribus de José. Amén. Amén. Entonces ahí llegaban a ser las 12 tribus. Entonces estas 12 tribus, Rubén, Gad, Efraín, Neftalí, Manasés, Gad, Judá, etcétera, 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 todos ellos entregaban el diezmo a la tribu de Leví. Así es, amén. 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 Y esto dice la Biblia aquí, lo estamos leyendo, esto bajo la ley. Sí, amén. Amén. Señor. ¿Y qué dice? Aunque todos tenían el mismo padre, todos, dice la Biblia, salían de los lomos de Abraham. Así es, amén. Amén. Recuerde, esto bajo la ley. Es una orden. Aunque son todos descendientes de Abraham, aunque todos vienen de la misma genealogía de Abraham, ellos tenían, dice la Biblia, la obligación de diezmar a los levitas. Y la Biblia dice que el que no lo hacía era considerado un ladrón. Amén. Amén. Así es, Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel, ellos conocían que a través de los diezmos venían las bendiciones de Dios. Así es, amén. Ellos llevaban los diezmos a los levitas y ellos decían, yo sé que al presentar mis diezmos Dios me va a bendecir. Pero de pronto ellos comenzaron a murmurar. De pronto ellos comenzaron a hablar. ¿Qué le voy a llevar los diezmos al sacerdote? Él tiene tremenda casa, tiene tremenda economía. Entonces ellos dijeron, el sacerdote ni siquiera notará si yo diezmo o no. Vamos a Malaquías capítulo 3. Busque el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Amén. Entonces, Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra de Dios, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Amén. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. ¿Qué más dice? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. ¿Qué más dice? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, Sí, Señor. eso, alguien me puede decir, Antiguo Testamento, la ley. Pero se da cuenta que Dios les dice, probadme, Sí. si no abriré las ventanas de los cielos. Amén. ¿De qué está hablando entonces? De que las bendiciones vienen al traerle lo que le corresponde a Dios. Sí, amén. Así es, Señor. Abraham recibió que era el diezmo. Una revelación. Es una revelación. Sí, sí, Amén. amén. Y dice, derramaré sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es ley, hermano Germán. Bueno, eso es verdad. Pero sigamos leyendo lo que dice Hebreos. Amén.
Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, versículo 6. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, Melquisedec, tomó a Abraham de los diezmos y bendijo ¿a quién? Al que tenía las promesas. Amén. ¿Qué dice Melquisedec? Melquisedec, que tiene un sacerdocio eterno y que continúa. Sí, amén. Y nosotros nos dimos cuenta que el ministerio de Melquisedec continúa en Jesucristo. Así es, amén. O sea, Melquisedec, el que tenía el sacerdocio eterno en el Antiguo Testamento, ahora lo tiene Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así Amén. es, amén. Amén. Búsquelo, eso está en Hebreos capítulo 6, el último versículo. Sí, amén. ¿Qué es lo que dice Hebreos 6, el último versículo? De Jesús entró con nosotros ¿Sí? como precursor, Como precursor. hecho sumo sacerdote. Hecho sumo sacerdote para siempre. siempre, Según el orden de Melquisedec. según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ahora el sumo sacerdote? Jesucristo. Jesucristo, amén. 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 Entonces, nos damos cuenta que ahora Jesucristo tiene un sacerdocio eterno. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Todo continúa con Jesucristo. Amén. Así es. Amén. Tomó los diezmos de Abraham Melquisedec y lo bendijo. Así es. Ahora quiero que usted vea, Abraham él venía en victoria, y una persona que está en victoria es una persona que diezma, porque Abraham diezmó en victoria. Así es. Uno amén. derrotado jamás va a diezmar. ¿Por qué? Porque no tiene bendición. Así es, Y nos amén. damos cuenta que Abraham no fue forzado a entregar los diezmos. Así es. Él los entregó, dice la Biblia, por gratitud. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le dio la victoria. Así es, amén. 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 ¿Y qué dice la Biblia? Dios bendijo a Abraham. Amén, Señor. Hebreos 7, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Y sin discusión alguna, ponga atención, Amén. y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. 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 Abraham recibió la bendición de Melquisedec y nosotros ¿de quién recibimos bendición? De Jesucristo. Amén. Amén. Así es, Amén. Señor. ¿Se ha dado cuenta que hay que personas que dicen, yo te bendigo? ¿Se ha dado cuenta? Sí. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Déjenme decirles algo. Yo no quiero recibir de esa bendición. Yo quiero recibir la bendición cuando usted le dice, Dios le bendiga, hermano. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga. Eso es Porque correcto. ninguno de nosotros puede bendecir a ninguno. Por Amén. supuesto. ¿Por qué? Porque es el mayor quien bendice al menor. Jesucristo, Entonces Melquisedec era mayor que Abraham. Y siendo Abraham el padre de Israel. Y siendo el padre de la fe. Y fue Melquisedec quien bendijo a Abraham. Amén. Ahora, veamos el sacerdocio aarónico. Hebreos 7, versículo 7. Mire, aquí empieza a hablar sobre esto, mire. Y aquí ciertamente, dice, reciben los diezmos hombres mortales. Amén. Amén. Así es. ¿De qué está hablando? Del sacerdocio aarónico. Amén. Del sacerdocio aarónico, hombres mortales. Ellos le daban a hombres mortales los diezmos. Amén. Amén. Así es. Uno después de otro, porque morían, uno después de otro. Aarón, su hijo, su nieto, su bisnieto, etcétera, etcétera. Iban cambiando de sacerdote a medida que iban muriendo. Y esto es bajo la ley. Amén. Amén. Ahora veamos el otro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno. ¿Y qué es lo que dice? Seguimos en el versículo 7, dice, pero allí, hablando de Melquisedec, uno de quien se da testimonio
de que vive. ¿Escucharon eso? Así es, amén. Lo leemos completo el texto. Y aquí, ciertamente, en la ley reciben los 10 hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Así No dice de que vivió, es. dice de que vive. Amén. Y esto es bajo la gracia. Gloria a Dios. Ahí es donde está la revelación. Amén. Ahí es donde muchos fallan y Amén. dicen, muéstremelo donde lo dice. Lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 7. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Muchos dicen, en el Nuevo Testamento no dice que hay que diezmar. Es porque es un niño. Así Es porque no ha tenido un encuentro con Melquisedec. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, recibió bendición y diezmó. Y la persona que no diezma es porque no ha tenido un encuentro con Melquisedec. Así es, Amén. Señor. Amén. Es por eso que no anda en victoria. Ahora recuerde, esto es Nuevo Testamento. Esto es vivir en la gracia, es recibir de las promesas. ¿Y quién es este entonces? Sino el mismo Dios que habita en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ese es nuestro Gloria a Melquisedec. Dios. Entonces, Gracias, ¿a Padre. quién le entrega el diezmo a usted? A Dios. ¿Al Aleluya. pastor No, o a Señor. Melquisedec? Oh, mi Cristo. Abraham se lo Señor. entregó a Melquisedec. Amén. Yo cuando diezmo, usted cuando diezma, lo entregamos ¿a quién? A A Melquisedec, a Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. El amén, amén, orden amén. de Melquisedec. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias por tu revelación, Jesucristo. La pregunta es, cuando usted diezma, ¿quién lo bendice a usted? ¿El pastor? No, Señor. No, mi hermano, Dios. hermana, es Jesucristo, Sí, el señor. que vive y reina para siempre. Amén, sí, Y Señor. ahora, hermano Germán, muéstremelo con el mensaje. Porque hay algunos que no le creen a la Biblia, hermanos. Y también hay algunos que no le creen al pastor. Ahora, en el mensaje Hebreos capítulo 7, en parte 1, en el párrafo 123, miren lo que dice el hermano Branham. Bueno, el hermano Branham dice algo que es muy fuerte. Dice, una persona que no diezma ni siquiera debe participar de la Santa Cena, dice. Así de simple. Amén. Y hay algunos patúos que cenan así, pero es que lo que pasa es que como el pastor no sabe quién diezma y quién no diezma, pues hermano, entonces lo hacen de todas maneras. Amén. Amén. Ahora, mire, ponga atención. Hebreos 7.1, el párrafo 123, el que quiera confirmarlo. Yo quiero confirmarlo. Anótelo, párrafo 123. Dice, mire lo que dice. ¿Para qué este hombre tomaría diezmos? ¿Para qué Melquisedec tomaría diezmos? Si él lo tenía todo, dice. Amén. Amén. Dice, ¿para qué tomaría diezmo si él nunca nació y nunca morirá? Y era desde el principio hasta el fin. Y nunca tuvo padre ni madre o descendencia. Y era dueño, mire, de todos los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. Así es, amén. ¿Por qué Dios ha de recibir los diezmos de personas como nosotros si Él es dueño de todo? Sí, ¿Por es qué? verdad, amén. ¿Por qué Él tomaría el diezmo? ¿Por qué le pediría a Abraham pagar diezmos? Dice. ¿Ven ustedes qué cosa tan estricta es pagar diezmos? Miren lo que dice. Diezmar es correcto. Cada cristiano está, miren, pongan atención, obligado a pagar diezmos, correcto. Nunca ha sido cambiado. Amén. Eso está en el párrafo 123 de Hebreos capítulo 1. Ahora, Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gracias, Señor. Esa es la promesa. Y ahora, ¿cuál es la promesa que Dios nos da? ¿Qué clase de bendición? Gustar de los dones celestiales, Amén. participar del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra. Usted que va a gustar de la eternidad, usted que dice que se va a ir en un arrebatamiento, todo eso Dios lo va a entregarlo a usted. Amén. ¿Para quiénes son las promesas? Para usted, hermano, hermana, que va de victoria en victoria Gracias, y Señor. que le cree a Dios y que dice yo le creo a Dios y creo toda su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces la Biblia dice, nos manda a nosotros a poner por obra su palabra. Amén. Gloria a Dios. El hermano Lajan dice, ¿usted quiere recibir bendición? Si usted hace poca oración, poca bendición. Así es, amén. Si usted hace un poco más, mucha bendición, mucha oración, mucha bendición. Entonces, depende de cómo usted ora. Depende de cómo usted vive, es la bendición que usted va a recibir. Depende de cómo usted le crea a Dios y crea su palabra, esa es la bendición que usted va a recibir. Amén. Así que hermano, hermana, hasta aquí dejamos la palabra de Dios. Ha sido un tema complicado porque realmente primera vez que predico sobre el tema de los diezmos, hermano. No es mi costumbre, pero estamos leyendo Hebreos. Y ahí sale, y para los hermanos que no tenían, yo me encontré con muchos hermanos, hermanos, unos decían y pensar que yo le construí la casa al pastor. Así decía, Señor. Y yo decía, pero ¿cómo, hermano? ¿De qué está diciendo? Es que yo con mis diezmitos ahí estaba. Y ahora no diezmo nunca más a un hombre. Claro, pues, hermano, ¿por qué esa persona no tenía fresquito en su cabeza? Porque se lo daba al pastor, pues. No se lo daba a Dios. Amén. No se lo daba a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Ahora déjenme decirles algo. Fíjense que cuando comenzamos el ministerio con mi esposita y mi familia, hermanos, fíjense que no teníamos auto, no teníamos casa. Sí, amén. No teníamos auto ni casa. Tengo que testificarlo. Vivíamos en una parte ahí, en un cuartito chiquitito. Y fíjense que cuando con mi esposa logramos comprarlo un auto, hermanos, fíjense que yo hacía poco que había recibido el ministerio. Y fíjense que los hermanos, y también tengo que decirlo, la familia, decían, che, te hiciste pastor y ya tenía auto. Tengo que decir eso. Pero yo quiero decirle que eso es un error. Ay, Señor. Eso es un error. Decir eso es un error. Porque usted simplemente se lo está dando al pastor. ¿Ve? Y ellos pensaban que el diezmo era el pastor. Y sin embargo, el hermano Branham dice lo siguiente. Yo por años, 17 años, que me han dado diezmo, yo no los he usado. Yo lo he usado todo para la obra del Señor. Y en el caso de este pastor es exactamente lo mismo. Puedo glorificar al Señor que los diezmos que llegan son para el ministerio. Los entrego ahí para la obra del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa Así que gracias a Dios que de este ministerio, y somos tan re poco, hermanos y hermanas, Sí, no es para que me haga rico tampoco. Somos tan pocos. Pero para tu Entonces, gloria, pero aleluya. si usted lo hace con fe, si usted no se lo da al pastor y se lo da a nuestro sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, sepa usted que está siendo bien utilizado, porque está siendo utilizado para la causa del Señor. Amén, Señor. Así que yo con estas palabras me despido. Yo deseo que Dios les bendiga a ustedes grandemente, que no se vayan con el corazón destrozado y digan, voy a tener que diezmar ahora. No, hermano, váyase con gozo y diga, yo lo voy a hacer para Dios, porque quiero bendición. Quiero que Él descienda. Quiero tener un encuentro con Melquisedec. Quiero tener un encuentro con Jesucristo. Quiero que Él me bendiga. Así que
Jacob. Amén. Amén. Así Gloria que a Dios. Dios le bendiga, póngase en pie, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo Padre tu Santo, nombre. estamos delante de tu Santo, presencia, Señor santo, amado. santo, Hemos santo, tomado tu santo, palabra, Rey. Señor amado, y estamos contentos porque vamos de gloria en gloria, Amén, de Señor. bendición en bendición. Amén. Estamos Gracias, creyendo, Señor. estamos confiando, Señor, Sí, que tu Dios, palabra es Dios, fiel y Dios. verdadera. Amén. Gracias por todo, Amén. Padre. Yo te pido que esta palabra llegue incluso y haga vida en el corazón más rebelde que hay. Amén, Oh Señor, Señor. gracias por todo. Gracias, mi Bendícenos, Señor, alrededor de tu palabra. Amén. Que tu Espíritu Santo descienda Amén, y coloque, Señor. canalice esta palabra donde tiene que estar, Señor Amén, amado. Oh Señor. Señor, gracias, Bendito Señor, sea tu porque tú nombre, has Padre. llegado a nuestra alma y has Señor. pasado los atrios, has pasado el lugar santo y has entrado allá, más allá del velo, al lugar Amén, santísimo, Señor. Señor, Gracias, mi y has Dios. tenido compañerismo con nosotros en esta mañana. Amén. Padre Santo, gracias te damos por todo. Amén. Bendícenos a la luz de tu palabra. Sí, Señor. Y te pido que tú nos bendigas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Y la novia sonríe y dice amén. Amén, amén. Dios le amén, bendiga, amén, hermano, amén. hermana. Amén. Entonces vamos a aprovechar de pedir la bendición al tiro. Quiero Amén. orar por el hermano. Vamos a ver, ¿quién necesita la El oración? hermano Guillermo que está con cólicos y dolor de estómago. Hermano Guillermo, hijo. Hijo. Sí, Hermano amén. Guillermo, hijo, usted es el enfermo. Sí, amén. Ya, amén. ¿Alguien más necesita la oración? Todo el pueblo de Dios. Vamos a orar por todo en general, ¿ya? Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Padre, grande eres tú. Ahí está el hermano Guillermo, papá, también.